Hola familia, qué bendición poder conectarnos con ustedes una vez más a través de Creer lo Cambia Todo podcast. Estamos trabajando muchísimas cosas maravillosas para ustedes, pero mientras eso sucede, en el mientras de Dios, hay que seguir trabajando, haciendo con lo que tenemos en nuestras manos para llevar la excelencia que Él se merece. Y yo sé que hay un tiempo maravilloso que Dios está preparando para glorificarse a través del ministerio, a través de los podcasts, de los invitados que vamos a tener, pero sobre todo con ese dinamismo de la esencia de lo que queremos guardar a través de los podcasts de Creer lo Cambia Todo, que es la genuinidad de Dios. O sea, nada sin mucho cálculo, sí con base, con profundismo, por supuesto, pero sobre todo con la experiencia que uno experimenta con el Espíritu Santo. Y bueno, hoy quiero contarles que nosotros estuvimos llevando a cabo Creer lo Cambia Todo en Colombia, específicamente en la ciudad de Cartagena, este 2024, y fue un verdadero reto emocional y espiritual y físico, pero qué lindo fue conectar con gente que tiene tanto de Dios, con gente que verdaderamente son mujeres que me inspiran a seguir sirviendo al Señor con entrega, con pasión, con mucha responsabilidad. Y en este Creer lo Cambia Todo aprendí muchísimo, sobre todo a la manera de Dios. O sea, hay cosas que nosotros podemos hacer, muchos planes, pero Él es el que le da la terminación. La misma palabra habla de eso, dice que el caballo se alista para la batalla, pero quien da la victoria es Jehová. Entonces, creo que eso es lo que más se aplica. Dios siempre nos deja como ese hilo blanco ahí, ese vacío, para que nosotros entendamos que hay una parte que vamos a hacer como seres humanos, pero hay otra parte que le corresponde al Señor de ponerle la cereza al pastel. Y qué satisfacción sentimos nosotros cuando nos damos cuenta que Dios es el que le pone la cereza a nuestro pastel. Es como ese punto de aprobación que Él te dice, estoy en esto, yo estoy contigo, este es mi sueño también, este es mi propósito, este es mi negocio, este es mi meta. Y yo creo que Dios de una manera u otra trabaja con cada uno de nosotros esas áreas, muchos escenarios donde nosotros nos damos cuenta que Él es absolutamente el dueño de todo lo que somos. Y bueno, Luis Artiles le ha tocado aprender mucho de eso. Su matrimonio le pertenece a Dios, su hija le pertenece a Dios. Su trabajo le pertenece a Dios. El ministerio es de Dios. Todo inicia y termina en Él. Y cuando nosotros vamos entendiendo este nivel de dependencia al Señor, entonces muchas cosas se nos revela, para decirle con más claridad. Y bueno, en Creer lo Cambia Todo 2024 en Colombia, Cartagena, hubo un subtítulo que fue lo que embargó todo el proceso del Congreso y fue más profundo. El Señor me daba esta revelación de que Él nos tomaba de la mano y nos llevaba más profundo, porque es muy bueno estar pescando, tratando de pescar desde la orilla, o tratando de vivir desde, bueno, yo veo prédicas, yo oro algunas veces, yo a veces voy a la iglesia, ese día a día de ni estoy adentro ni estoy afuera. Pero llega esa temporada de nuestra vida donde el Señor nos llama a ir más profundo en Él, donde Él nos manda incluso a entender que si no vamos más profundo, entonces no vamos a poder ver la manifestación de multiplicación que Él tiene sobre nuestras vidas. Y el mejor ejemplo lo tenemos con Pedro. Cuando el Señor tuvo aquel encuentro con Pedro, en Lucas 5 vemos una revelación maravillosa, porque antes de Pedro haber tenido un encuentro de líder a discípulo, Pedro tuvo que ceder lo que le había funcionado y que no le había dado respuesta. Y ustedes dirán, ¿qué es lo que me está diciendo Luisa? Y bueno, que si nos vamos un poquito más a la historia, nos damos cuenta que ese día donde Pedro y Jesús se encontraron, Pedro había estado pescando toda la noche y no había podido pescar nada. Inclusive él estaba en ese momento lavando y recogiendo sus red para poder ya, bueno, tal vez irse a su casa o buscar otras opciones para sobrevivir durante ese día. Pero justamente en ese tiempo Jesús estaba llegando, se sube a la barca de Pedro y despega un poquito la barca de la orilla. Y después de que el Señor termina de hablar con aquellas personas, pues le dice a Pedro, Pedro, vamos
a pescar, vamos adentro, vamos más mar adentro. Pero Pedro le dijo, maestro, yo he tenido todas las noches pescando, yo no he podido lograr nada. Prácticamente yo me imagino esa escena y yo digo, wow, ¿cuántas veces nosotros no estamos tratando con nuestras propias herramientas de estar haciendo muchísimas cosas, herramientas que nos han funcionado por mucho tiempo, pero que literalmente hay un día que tú dices, wow, lo he hecho todo, he respetado todas las reglas, pero no hay un fruto. Eso mismo le pasó a Pedro esa noche, pero le faltaba experimentar con el maestro. Él necesitaba ser transicionado de las herramientas humanas a una palabra cuando te envía el Todopoderoso. Y es muy diferente. Es muy diferente cuando nosotros hacemos las cosas por conocimiento, cuando nosotros hacemos las cosas porque sabemos cómo se deben hacer, a cuando nosotros hacemos las cosas porque el maestro nos envía. Pedro tenía el conocimiento de cómo pescar, pero ya no tenía la fuerza emocional ni física para volver a mar adentro a pescar, pero aún así él decidió obedecerle y él fue adentro, él tiró la red y casi las redes se rompían de tantos peces que estaba atrapando en ese momento. Incluso tuvo que llamar a otros para que se unieran a esta pesca. Y eso es lo que pasa, eso es lo diferente cuando nosotros vamos más profundo con Dios y no con nuestras herramientas humanas. ¿Por qué quiero decirte esto? Porque cuando Dios te está llamando a tener una mejor experiencia espiritual con Él, cuando Dios te está llamando a conocerlo más, Él no te está llamando para dejarte solo en las aguas profundas. Él te está llamando para guiarte, para sostenerte y para allí, en las aguas profundas, Él mostrarte una dimensión mayor de lo que antes tú conocías. Porque Jesús no llevó a Pedro en ese momento a aguas que él desconocía. Él lo llevó a aguas donde él ya había intentado ser y no había podido ser. ¿Qué redundancia más fuerte hay ahí? Hay muchos lugares donde nosotros hemos intentado tal vez triunfar, ser libres espiritualmente o tener una restauración, tener una multiplicación, pero todo se vuelve peor, nada funciona porque ahora te falta ir ahí, pero con el maestro, ir ahí, pero con una palabra de parte de Dios sobre tu vida. Así que lo que yo quiero darte a través de este encuentro del podcast del día de hoy es algo que yo he aprendido en esta temporada de mi vida con más ahínco, con más fuerza. Dios siempre va a tener la intención de traer multiplicación sobre lo que mi corazón desea en Él. Pero Él quiere que nosotros aprendamos a escuchar sus directrices, que hay un tiempo. Jesús supo sacar el tiempo para terminar de hablar con la multitud en ese momento y luego sacar el tiempo para decirle a Pedro que fuera mar adentro. Hay un tiempo para todo y el Señor nos está llamando a que nos sacudamos del desánimo, que todo aquello que nos ha querido drenar nuestras fuerzas espirituales, nuestras fuerzas emocionales, nuestras fuerzas físicas, porque no nos ha funcionado, que comencemos a soltarle todo a Dios y le digamos, Señor, reconozcamos, Señor, ya. No me ha funcionado a mi manera. Ahora yo quiero que sea a tu manera. Ahora yo quiero que sea a la manera tuya. Porque esa es la manera correcta. No solo porque me va a funcionar, sino porque no es lo mismo ir al mar solo que ir al mar con el creador de ese mar. Así que el Señor está trayendo hoy a través de este podcast un despertar a ti para recordarte. Hay cosas que no te van a funcionar. Es que Dios mismo va a permitir que no te funcione. ¿Por qué? Porque Él necesita mostrarte cuánto lo necesitas, cuán importante Él es para ti. Así que quiero terminar este momento para recordarte. Las aguas profundas están esperando por ti. No para traer vergüenza ni escasez en ninguna áreas de tu vida. No para traer deshonra porque eres una persona muy experimentada y ya no te funciona tal cosa. No. Sino para traer un milagro nuevo de Dios sobre tu vida. Un encuentro sobrenatural y que ahí tú puedas reconocer a un Dios que es real y que vive por los siglos de los siglos. Así que Dios te bendiga.